¿Qué tal? Buenos días, esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera y el día de hoy nos vamos a enfocar en el tema ¿por qué me duelen mis vínculos? Podríamos decir que un ser humano es un ser social, es un ser relacional. Y esto es que mientras que pudiéramos argumentar que somos humanos económicos, humanos tecnológicos, humanos, como diría Mircea Eliade, religiosos, los humanos somos eminentemente una estructura biológica y por supuesto no voy a reducir al ser humano solo a procesos físicos y químicos, pero ciertamente podríamos argumentar que un humano existe con base en su estructura biológica y que cuando hablamos de esa estructura físico-química y cuando decimos físico o leyes de la física, por supuesto se incluyen leyes de la gravedad, leyes electromagnéticas, leyes también cuánticas, ya que esto no meramente es un tema para el mundo subatómico, sino que el hecho que la realidad que percibimos en este momento tenga un sustrato que es la posibilidad, que de hecho ha dado varios premios Nobel de la física, es incontrovertible la física cuántica, es parte también de cómo nos estructuramos como seres biológicos. Y por supuesto está lo químico. De tal suerte que cuando hablamos de qué somos, quién somos, es imposible saltar, soslayar el hecho de que tenemos esta estructura y como tal también tenemos un origen, tenemos una historia. Y esta historia es la historia de nuestra fecundación. Y en términos de esta fecundación sabemos la historia del óvulo fecundado. Y este óvulo fecundado, donde cromosomas de mamá y cromosomas de papá interactúan en 23 pares cada uno y se va a crear una sola célula de esa unión, que es desde donde nosotros venimos. Y que, como sabemos la historia de esta mitosis, esta multiplicación celular, lo primero que hace el óvulo es hacerse, bifurcarse, es generar esta bifurcación donde se van a volver no una, sino dos células, y de dos células comienza este proceso extraordinario, evolutivo, físico, químico, biológico, desde donde vamos a convertirnos en un ser humano complejo de 50 millones de células, dicho en castellano 50 billones de células, en inglés trillion cells. Y desde esta perspectiva quiero que volvamos a esta primera subdivisión. Y en esta primera subdivisión, como ejemplifica el doctor Dan Siegel, junten sus dedos, hagan esta especie de esfera. Ahora hagan que sus uñas vayan hacia adentro y los primeros nudillos se encuentren. Muy bien. Ahora los segundos nudillos. Ahora bajen. Bueno, no estoy aquí tratando de hacer un corazón Instagram, sino que esta primera subdivisión es lo que va a generar, y esto también lo habla la medicina tibetana, va a generar la médula espinal, el cordón espinal, aunque en castellano se le llama médula espinal, el spinal cord. ¿Y qué es la médula espinal? Sino
la extensión de lo que se va a convertir, por supuesto, nuestra columna, y todo nuestro sistema nervioso autónomo va a viajar a lo largo de esta médula, o voy aquí a preferir traducirlo como cordón espinal. Y este cordón se conecta al tallo cerebral y de allí ya el resto de los diferentes segmentos, partes, lóbulos, incluso hemisferios del cerebro. Lo relevante es que todo comenzó en este primer proceso, que es desde donde se dice en la tradición tántrica budista, se crea el llamado Nadi Madhyama, el canal central, desde donde, además de cumplir funciones, por supuesto, biológicas, es muy importante que también va a generar un proceso de desarrollo emocional. ¿Y por qué aquí vamos a tocar e inclinarnos en esta relación física y emocional, que a su vez se va a volver relacional y a su vez existencial? Por el hecho que somos seres conectados a nuestra biología, como se trató de argumentar ya. De igual manera también vamos a estar conectados a nuestras emociones, vamos a estar conectados a lo emotivo. De tal suerte que ya la historia de la mórula, esto es la compleja subdivisión celular, lo que eventualmente va a dar lugar a nuestras extremidades, órganos, nuestro desarrollo, en este caso embrionario. Hasta hace pocas décadas se pensaba que este era un proceso bastante impersonal, desde donde, bueno, pues deja que la biología haga su trabajo, no hay nada emocional, somos tan solo un reducto físico-químico, de tal manera que si te sientes mal, si te sientes deprimido, si eres alcohólico, si eres suicida, si eres una persona sociópata, destructiva, que causa daño a otros, ya este es un asunto simbólico que difícilmente tiene que ver con esta máquina, entre comillas, llamada cuerpo. Y que por supuesto a lo largo de, vamos a argumentar desde la ilustración, vamos a argumentar 350, 400 años, si tomamos los últimos 100 años en este desarrollo de la psicología a partir de la filosofía de la mente, aquello que John Locke, David Hume, aquello que Thomas Hobbes, por supuesto René Descartes, iban allí ponderando sobre la naturaleza de la mente más en el campo filosófico, ya hace 100 años, vamos a decir, a los comienzos del siglo XX, ¿verdad? Sigmund Freud comenzaría a dar, como un pionero, una propuesta de la relación de este cuerpo a un mundo simbólico, el cual no vamos a entrar en detalles y que por supuesto esto dio lugar a una rica explosión de ideas, métodos, escuelas psicológicas, de las ciencias cognitivas. La fenomenología también jugó un papel muy importante, Husserl, Fichte, previo a toda esta, vamos a decir, formalización terapéutica. Y que a lo largo de este siglo pasado, de este siglo XX, las neurociencias comenzaron a ocupar un lugar sumamente importante. ¿Para qué? Para también ya traer un lenguaje formal de esta relación, vamos a llamarla biología, mundo emocional, mundo simbólico. Y que con todo este trasfondo, este acondicionamiento que acabamos de hacer, es pertinente decir que cuando hablamos de nuestros vínculos dolidos, aquello que podemos llamar traumas complejos emocionales, se
resumen, se evocan a la infancia. Pero no a la infancia una vez que nacimos. Hay estudios muy formales también, investigaciones sobre trauma en el vientre materno. Y que esta dependencia humana, como hemos argumentado en otras entregas, tal como la naturaleza mamífera, pero además de mamífera, humana, de una notable dependencia del bebé humano a su entorno, y aquí me refiero no nada más mamá, papá, sino en un principio el vientre materno. Así que dependiente, disculpen, delicado o hipersensible, es sumamente compleja la psique humana, de tal suerte que es muy fácil generar una desconexión interna. Así que dependiente, delicada, y el tercer punto es que la crianza humana es sumamente lenta, como también ya se ha reflexionado. Un potro, un pequeño caballo, apenas nace, al igual que muchísimas otras especies. Una vez que es parido este caballo, este potro, no tiene que pasar mucho tiempo en lo que se levanta y ya tiene las estructuras neurales para ponerse de pie y moverse. ¿Por qué? Porque mamá, caballo, vamos a decir, la yegua no se lo puede echar al costado y le amarra allí un trapito y dice, vámonos a caminar. Si no, no hubiese sobrevivido la especie de caballos, cebras, etcétera. En el caso del humano, difícilmente vemos, escuchamos, no podemos controlar ni siquiera la temperatura de nuestro cuerpo, ya no digamos otras funciones, pero hay elementos que con toda esa dependencia, con toda esa delicadeza y con todo ese proceso de crianza tan largo y tan lento, el ser humano es desde donde va a crear sus estructuras biológicas acuerdo a su cerebro humano y de acuerdo a su estructura de desarrollo. Esto es, que el ser humano, en toda esa dependencia, en toda esa crianza larga y lenta, en todo este proceso va a depender biológica, pero emocionalmente, pero simbólicamente, va a depender profundamente en a quién pertenece. Esto es, a su entorno, llámese vientre materno, llámese eventualmente persona adulta de crianza, y que cuando se dice crianza es crear pero cuidar, y que al mismo tiempo aquello que también se llama en escuelas de la psicología, el pecho bueno, el entorno nutricio, esto es nutritivo, que no se refiere meramente a que haya comida, que haya leche materna, por ejemplo, sino que sea nutriente, nutricio, nutritivo en términos de esta compleja estructura simbólica llamado lo humano. Como decía el psicólogo Jacques Lacan, el ser humano no nace humano, es designado humano. ¿Y por quién es designado humano? Por sus humanos, papás, por su entorno adulto de crianza. ¿Por qué? Porque es insertado en una pertenencia simbólica, y esa pertenencia simbólica es eminentemente emocional. Ahora lo voy a traer a lo práctico. ¿Qué hace que un bebé en el vientre materno que es rechazado, o que de pronto hay mucha atención por parte de mamá con base en su entorno? No estamos de ninguna manera estigmatizando a los padres, mucho menos a mamá, ya que en la historia de la humanidad hay diferentes factores. Hay factores emocionales, históricos, económicos, psicológicos, desde donde de pronto mamá se puede sentir tensa, decepcionada, puede estar con mucho estrés.
y que esto va a incidir en este pequeño que, recuerdan, era una sola célula, es decir, un óvulo fecundado, que empezó a generar su sistema nervioso autónomo en esta médula espinal, o llamémosle mejor cordón espinal, que es la base de su sistema nervioso, y a partir de allí lo que se preguntaría biológicamente esta célula es: ¿pertenezco a la vida o no? Y como hemos argumentado también en observaciones en ratones, aves, en reptiles, en diferentes seres vivos, cuando no hay este acto, en caso de muchas aves, de empollar, de calentar el huevo y estar allí, el que en el caso de los mamíferos esté la leche materna, pero también esté la presencia, ¿verdad? No necesariamente abrazan, pero sí a través de amamantar. Es lo que va haciendo esto que llaman la teoría del vínculo, que yo prefiero traducir como, en lugar de attachment theory, teoría del apego, es teoría del vínculo. Es donde se van creando estos vínculos celulares, y en esta me refiero de células, no de los móviles. Y estos vínculos celulares, estos vínculos mediante células que de hecho se comunican a través de campos eléctricos, campos morfogenéticos, es como nos volvemos a hacer esta pregunta: ¿pertenecemos a la vida o no? De tal manera que estos pequeños que sienten tensión nacen y de pronto los padres dicen: magnífico, tengo que ir a trabajar. Y vuelvo a insistir, no estamos juzgando, no tenemos ni siquiera el lugar para hacerlo y las circunstancias de la vida son complejas, pero estamos aquí argumentando un escenario. Y en este escenario, mamá tiene que dejar encargado al pequeño, a veces en aquello llamado guarderías, lugares de estancia para bebés, para niños, en ocasiones con algún familiar que puede a su vez estar ocupado o simplemente no tener vocación amorosa. Así que llega papá y o mamá en la noche, en la tarde, y de pronto están muy cansados, juegan un poco, se van a dormir y así pasan días, semanas, meses y años. Y esto en un escenario de solo abandono temporal, es decir, no pasar suficiente tiempo. De tal manera que, como hemos argumentado, aunque la parte de protección física o económica pudiera estar allí, el bebé se puede sentir desprotegido porque no hay nadie quien le mire. No hay nadie quien le cuide si se cae, si grita, si expresa sus sentimientos de pronto en esta estancia infantil, o este familiar o vecino que pueda cuidar a el pequeño, el bebé, de pronto le grita y dice: ya para de llorar. Y vamos a argumentar que este es solamente una situación laboral, ¿verdad? Pero hay situaciones donde papá y mamá o mamá beben, son violentos física y o verbalmente, desde donde puede haber un trastorno psiquiátrico en papá y o mamá, insistiendo que no se está juzgando de ninguna manera. Pero estos entornos son aquellos donde el pequeño comienza con experiencias adversas de la infancia, aquello que hablamos en nuestra entrega anterior, ACE por sus siglas en inglés, Adverse Childhood Experience. Y conforme se van teniendo estas experiencias adversas infantiles, estos traumas, para decirlo de manera práctica, de infancia, van a jugar un papel sumamente importante que incluso la revista de desarrollo psiquiátrico del niño, el Journal of
Childhood Development, que es parte de la Facultad de Psiquiatría de Harvard, menciona, y hay numerosos estudios al respecto, constantemente el doctor Dan J. Siegel habla también en estos términos sobre traumas que en la infancia, y esto es bien importante que lo recordemos de manera sencilla, no necesariamente tan técnica, que podríamos pasar 10 años en una especialidad hablando de esto, que este significado biológico, esto es, recuerdan desde esta división celular, desde donde el sistema nervioso constantemente se hace una pregunta a lo largo de su desarrollo: ¿pertenezco a la vida o no? Y como se ha estudiado en diferentes animales y humanos de manera observacional, como experiencias tanto intrauterinas del vientre como también en los primeros meses y años de vida, cuando no hay esta pertenencia, cuando no hay esta mirada amorosa, cuando no hay esta protección, se comienzan a inhibir hormonas de crecimiento. El estrés que sufre el niño va también a obstruir sus procesos sinápticos que tienen que ver con aquello llamado en inglés bonding, o vincularse al otro, crear una relación. Se ha observado también un decrecimiento también en el hipotálamo, lo cual también está sumamente relacionado con crear vínculos, en generar un estado de placer, el poder regular emociones como miedo, como estrés, como tristeza, etcétera. Desafortunadamente se ha observado como pequeños no nada más inhiben su crecimiento físico, pueden desarrollar enfermedades y al mismo tiempo van a generar trastornos emocionales, trastornos físicos. Así que voy a hablar de etapas. El primero es lo que hemos hablado, esta pregunta: ¿pertenezco a la vida o no? Y esto es sumamente biológico, es lo que llamamos el significado biológico, número uno. Del significado biológico viene, disculpen, el significado simbólico emocional. En otras palabras, del significado biológico vienen los símbolos emocionales. Y este segundo elemento, la simbología emocional, es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque nuestras células reaccionan con base a nuestras emociones y nuestras emociones con base a las células. Esto es, ya que esta estructura fisiológica de pronto puede sentirse rechazada, esto es algo que va a recoger el pequeño, la pequeña, de manera simbólica emocional, de tal manera que eventualmente cuando, según estos estudios del Adverse Childhood Experience, no es necesariamente que los pequeños recuerden exactamente qué pasó cuando tenían 3 meses de nacidos, o qué pasó durante el vientre materno, o qué sucedió incluso cuando tenían 2 años o año y medio. Pero a nivel del significado simbólico emocional, y me voy a saltar unos pasos, ya como adultos se observa cómo de pronto son seres que están huyendo de su dolor, bebiéndose la existencia en el alcoholismo, en la drogadicción, en la adicción al juego, en la adicción a juegos donde ponen en riesgo su vida.
adicción a pornografía, adicción al trabajo, adicción al poder. Uno puede ver en los escaños de los parlamentos o cámaras alta y baja o de todos los países, no todos necesariamente, pero cómo también la adicción al poder es también una forma profunda de desconexión. De cualquier manera, y para los mortales, la adicción a las redes sociales. Pero bueno, de cualquier manera. Este dolor, esta tensión, ese tratar de huir de nosotros mismos, ser suicidas, entrar en depresión, ser violentos, todo esto que ya como adultos hemos desarrollado, sabotear nuestra propia vida, crear relaciones tóxicas y disfuncionales, viene de esta pregunta fundamental biológica que hicimos hace rato, que es el significado biológico, que da lugar a este significado simbólico emocional. Y es lo que se trabaja también en términos de psicoanálisis con Otto Kemper como las relaciones objetales, las relaciones sujeto-objeto que hemos mencionado en otras entregas que les recomiendo puedan entrar en Spotify y YouTube para tanto meditaciones como estas entregas cuando las quieran ver o recomendar, que vamos a agradecerlo posteriormente. Dicho todo esto, de este significado biológico viene el significado emocional y de allí entramos en el significado narrativo. Biológico, emocional, narrativo, que es cuando ya lo integramos, ya se vuelve nuestro guión de la película de nuestra vida, ya se vuelve nuestra pista sonora de la vida, el soundtrack. Entonces, esta pista sonora o esta película la volvemos a repetir y repetir y repetir y repetir, ya que esto narrativo desde donde nos obsesionamos con el trabajo, nos obsesionamos con la familia, nos obsesionamos con nuestra apariencia, nos obsesionamos con el dinero, nos obsesionamos con todo tipo de cosas. Esto que es narrativo, esto que es la justificación, que muy pocas veces en realidad tiene que ver lo que tú dices es tu problema con el verdadero problema. Por eso también se va a terapia. Oiga, ¿y por qué vino? Y luego te dicen la razón por la cual vinieron y no es a la cual asistieron, pero bueno, es un acto muy valiente y muy recomendado comenzar a trabajar interiormente. Así que en esta narrativa ya es una integración desde el donde lo simbólico emocional, que es lo inconsciente, y luego ya el significado biológico de este, ¿recuerdan? Este óvulo fecundado empieza a construir desde esta pregunta fundamental sobre si pertenecemos a la vida, desde donde inhibimos hormonas, desde donde generamos más sustancias, desde donde puede haber trastornos importantes a nivel de neuropéptidos o neurotransmisores, de la farmacia de nuestro cuerpo que generan nuestras glándulas, y comienza este significado simbólico emocional, y de esto simbólico emocional vamos a ir integrándolo. Y como se menciona, puede ocurrir esto tanto en niñas, niños, bebés en general, adoptados, como también niñas o niños biológicos, porque hay algo muy común entre estos dos grupos de niños, son humanos. Y que no es, ciertamente hay mucho más desafío en la adopción. Sin embargo, cuando se entra en un proceso de experiencias adversas infantiles,
pueden ser los papás biológicos, pueden ser cuidadores, pero hay ciertamente desafíos muy importantes, probablemente, o de hecho, mucho más marcados en niños adoptados. ¿Y por qué? Bueno, porque justamente de ese significado biológico, significado simbólico emocional para lo narrativo o la integración en nuestra vida adulta, es aquí donde podemos sentir, por ejemplo, se observa en niños abandonados, y en estos estudios de cómo reportan los niños varias frases que voy a repetir. El mundo no tiene esperanza. Yo no valgo nada. No me vayas a abandonar. Hay algo malo en mí. Soy una persona errónea. No debí haber nacido. Así que desde toda esta, que no son meras frases allí aleatorias, sino es lo que se puede generar en términos de un niño, un bebé, niña, niño, que no es atendido, que de pronto mamá le ama, pero necesita darle de comer, así que lo tiene que encargar, y de pronto pues pasar 9, 10 horas trabajando y regresa en la noche, le da un abrazo cuando el bebé está ya más o menos dormido. De cualquier manera, este sentido de abandono, este sentido de no pertenencia, este sentido de no cuidado, de que no se cuenta con mirada amorosa, comienza esto a incidir en la biología, en las emociones, que es un elemento simbólico que eventualmente se va a integrar en una narrativa. De tal manera que ya enfocándonos en esta fase de integración narrativa adulta, que sea cual fuera el problema, no mire, es que la situación económica, no mire, es que no encuentro pareja, no mire, es que el mundo está mal, o se viene al mundo a sufrir, o no se puede encontrar una persona confiable, o como fuere, esta parte narrativa, esta parte de integración, lleva consigo un elemento emocional, desde donde está uno emocionalmente conversando desde lo afectivo. Por esto vemos en canciones folclóricas de prácticamente cualquier tradición, e incluso letras de canciones más actuales, populares, no importa el ritmo o estilo musical, me refiero folclórico popular, ¿verdad? No necesariamente clásica. Frases como: no me abandones, sin ti no soy nada, si me dejas, moriré, no sobreviviré, soy tu bebé, 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 dime bebé. Muy profundo. Pero miren esta construcción desde, ¿qué dice un bebé? No me abandones porque me muero. Sin ti no soy nada, diría un bebé. Yo soy tu bebé. Cuídame, quiéreme. Así que incluso vemos en temas, piezas musicales, todo esa sublimación simbólica emocional, desde donde hay una conexión a lo que ya dijimos, el significado simbólico, 2, el significado simbólico emocional, ¿verdad? O lo simbólico emocional, que luego se integra en lo narrativo. De tal manera que, si volvemos a la pregunta inicial y de esta entrega, ¿por qué nos duelen nuestros vínculos? Porque
esencialmente estamos conectados a la vida. Como dice la tradición budista, toda conexión, incluso de una célula con la otra, de una partícula con la otra, debe de ser considerada una conexión amorosa, una conexión a la vida. De tal manera que hay, tradicionalmente dicho, en una propuesta metodológica mahayana, compasión hacia todos los seres sensibles, hacia todo lo vivo, hacia todos los seres como se conciban, sin necesariamente ahora entrar en detalles. Pero luego hay una segunda fase, una más profunda de compasión, que se llama compasión hacia la realidad. Y esta compasión hacia la realidad, en tibetano se le llama Chelam Mikpe Nyingye. La primera es hacia los seres, Semchelam Mikpe Nyingye, la segunda es Chelam Mikpe Nyingye, esto es tibetano, y en esta segunda es que te enfocas en una compasión que ya no nada más es qué lindo esa mascota, qué lindo ese animalito, qué hermosa esa persona, pero el mundo no me importa, sino que es hacia la realidad misma. Todo está compuesto de conexión fundamentalmente, de lo cual tú estás hecho, aunque argumentes que el carbón no tiene personalidad, o el nitrógeno, o el oxígeno, o las moléculas, pero finalmente nuestro cuerpo está hecho de esas moléculas de carbono, tiene nitrógeno, se alimenta de oxígeno, necesita oxígeno a cada momento, si no, no sobrevive, de tal manera que generar esa compasión, esa pertenencia, podríamos evocarlo aquí a manera especulativa, podríamos decir que esto es lo que posiblemente un bebé en el vientre materno percibe, que no hay nada que se excluya que no sea él, este bebé, y no hay en todo ese entorno seguro, ese entorno desde donde ni siquiera oxígeno necesitas, ni alimento, no necesitas llamar a nadie para tener lo que necesitas. Esto es lo que te hace sentir que perteneces, y todo pertenece a ti. Tú perteneces a todo, todo pertenece a ti, aquello llamado psicoanalíticamente un narcisismo primario, lo cual es esencial y que cuando no es cubierto comienzan estos trastornos y fragmentaciones. Para cerrar la idea, ¿por qué nos duelen nuestros vínculos? Porque pertenecemos a la vida. Y para pertenecer a la vida, ¿cómo es que pertenecemos a esa vida? Bueno, pues pertenecemos a la vida de manera emocional. Sentimos la vida, sentimos sentirnos, valga el pleonasmo. Es decir, tú no nada más sientes, pues yo estoy acá, tengo hambre, como algo. No, sientes sentirte. Sientes si estás contento. Sientes si estás infeliz, sientes si te encuentras con una experiencia grata o significativa en tu vida, o también sientes que nada vale la pena. Ahora les formulo la pregunta: ¿por qué sientes lo que sientes? Bueno, porque lo siento. Lo sentimos porque tenemos un arraigo eminentemente biológico. Y este arraigo eminentemente biológico es esta pregunta, aunque suene muy escueta y muy limitada, es si pertenecemos a la existencia o no. Y esta pertenencia, dicho una vez más desde el amor bondadoso y la compasión planteado por el budismo, esta compasión es sí hacia todos los seres, incluyéndonos, y luego en una forma más profunda y compleja hacia toda la realidad, hacia todo lo que está allí. Y si traemos aquí la reflexión psicoanalítica de la construcción simbólica, la construcción emocional de la realidad, las relaciones objetales que son eminentemente emocionales, entonces desde esta perspectiva, tu sensación de si la vida vale la pena o no, tu sensación de que si las personas son confiables o no, tu sensación que si mereces de pronto plenitud profesional, sexual,
emocional, económica, también tiene que ver en cómo has integrado esta simbología emocional. ¿Cómo es que, dicho de una forma más simple, te sientes merecedor de algo? O como reportan estos adultos ya que fueron pequeños en situaciones de exclusión, situaciones desafiantes, reportan, es que siento que no merezco. Es que siento que soy una persona especialmente impresentable. Si me han tratado mal, es que posiblemente hay algo malo en mí. La razón por la cual no está mamá es porque soy la peor persona. Y sin entrar en una mayor reflexión al respecto, ya que cada tema podríamos, insisto, extenderlo a un seminario o hablar con muchos datos y cifras, pero acá lo importante es que de esta internalización de los símbolos, papá, mamá, vientre materno, quién soy yo ante el mundo, cómo me ve el mundo con esa mirada amorosa, o me rechaza, o me abusa sexualmente, o me abusa verbalmente, o me abusa físicamente, o no hay tiempo para mí, posiblemente no sé qué hago yo acá. De tal suerte que esta integración simbólica, dicho de una forma más sencilla, las voces de nuestra infancia, incluso desde el vientre materno, esas voces llevan una carga eléctrica, que es una carga emocional, y esa carga emocional simbólica se va a integrar. ¿Recuerdan? Esta médula espinal o cordón espinal que va a generar nuestro sistema nervioso. Y es relevante decir que cuando nos encontramos no sintiéndonos nosotros mismos, sintiendo que no encajamos ni con nosotros mismos, sintiendo que sobramos en el mundo, sintiendo que no nos soportamos, que si nos miramos al espejo ya estoy muy obeso, ya estoy muy vieja, ya estoy muy delgado, ya estoy muy lo que fuere, con una nariz grande o pequeña, con ojos grandes o pequeños, qué mal me veo, qué desatendida, o como fuere, es allí el niño hablándose a sí mismo porque posiblemente sufrió esa exclusión, ese rechazo, esa violencia, ese abandono, esa mirada no amorosa que se ha internalizado y que eventualmente, que no es poca cosa, lo simbólico emocional, porque siempre va a estar de la mano de lo biológico, no piensen que eso fue nada más en el vientre materno, sigue de la mano y entra en lo narrativo, entra en la integración de adulto, desde donde está el frenesí, que claramente alteramos nuestras glándulas, alteramos nuestro ritmo cardíaco, generamos enfermedades autoinmunes, síndrome de Hashimoto, enfermedad Crohn, generamos arritmias, generamos problemas de glucosa, hígado, disculpen, graso, trastornos de estrés que dan lugar a un envejecimiento prematuro, reducción de telómeros, atrofia de músculos en formas, por ejemplo, la fibromialgia, o enfermedades de disautonomía como el Parkinson. Y como se ha visto, no nada más por Fréchet y Hammer, ya tiene también un trasfondo por diferentes partes del mundo de cómo esta simbología o este significado biológico entra en la simbología emocional y de allí también nos va a llevar a la integración narrativa de adultos, vamos a decir. Que por supuesto es valioso todo lo que se propone. Si vemos la medicina tradicional china, la medicina tradicional tibetana, incluso la ayurvédica, hay elementos desde donde
lo emocional incide en nuestros órganos. Y es por eso que también se hacen ejercicios de respiración, se hacen ejercicios de movimientos, tal como practicamos en Respirar Consciente Tus Emociones, una entrega que recomiendo vean seguido y más aún puedan practicarlo diario, ya que uno hace respiraciones, crea ciertas vibraciones y esto más que una experiencia mística. Acá el objetivo es que podamos empezar a generar cambios en esta carga simbólica, emocional, químico, eléctrica que va a incidir en lo biológico. De tal manera que en este contexto nos duelen nuestros vínculos porque pertenecemos a la vida. Y que muchas veces aquello por lo cual decimos preocuparnos es porque no hay suficiente trabajo, es porque hay muchas deudas, es porque no puedes confiar en ningún hombre, en ninguna mujer, en ninguna relación, es que el mundo o aquellos que se obsesionan demasiado en política, digo, está bien generar un interés, pero no puede infusionar tu vida y tus emociones porque por el nuevo partido en turno y porque aquel gobernador de no sé dónde y vean cómo mucha gente disimula, sublima su profunda desconexión emocional, su vínculo hacia sí mismos, con las estadísticas deportivas, con quejarse de todo lo externo, sea lo que fuere. De tal manera que empoderarnos es hacernos responsables de qué nos está ocurriendo. Si miran todo aquello en lo cual ustedes dicen preocuparse ahora, traten de hacer memoria y van a ver que hace 3 años, 5 años, 10 años y más, van a haber tenido obsesiones bastante parecidas o van a tener en potencia esa desconexión. No, pero es que no había pasado aquello que sucedió porque a mí hace 5 me sucedió esto o aquello. Sí, pero también, ¿por qué no tenemos la habilidad de soltar aquello que nos ocurre? Como hemos argumentado en esta entrega que lleva por título Despedir amorosamente a tus muertos, hay que tener las emociones, como dice el neuropsicólogo Richard Davidson de la Universidad de Madison en Wisconsin. Dice, hay que experimentar las emociones, pero no más tiempo del que sea sanamente necesario. No puedes estar 15 años en un duelo. Eso ya es depresión. No puedes estar 12 años después de tu divorcio todavía trayendo lo terrible que fue tu matrimonio. Grow up. Ya madura, ya hazte cargo, busca terapia, busca un taller, busca formas también de sanarte. ¿Por qué? Porque simplemente se vuelve eso ya un estandarte desde donde dices, no me hago responsable. Ya no importa que diga el estandarte. Acabemos con el cataclismo ecológico, lo cual es importante, pero no te puedes aferrar de esta manera. Así que, de esta necesidad de protección, de pertenencia, de mirada amorosa, esta que fue una sola célula, que se ha convertido en 50 millones de células, que conforma este organismo, que lleva en sí una pregunta, ¿pertenezco a la vida o no? Que eventualmente eso se vuelve una construcción simbólica emocional y que esas emociones desde donde, como se ve en la psicología budista, se construye la noción sujeto-objeto de manera muy compleja, sujeto yo, objeto el otro o el mundo, eso tiene una carga afectiva y esa carga afectiva se repite constantemente y es lo que le va a dar lugar a nuestra identidad y la identidad del mundo, que es eminentemente subjetiva o intersubjetiva si queremos.
y que esta construcción simbólica sujeto-objeto eventualmente va a dar lugar a nuestra narrativa. La narrativa, la integración adulta, el mundo es malo, nada vale la pena, el mundo no se le puede confiar, no hay plata, qué peligroso es todo. Entonces, ya desde allí vemos cómo nos duelen nuestros vínculos. Sin embargo, por supuesto, parte de esta reflexión y parte de la intención de lo que hacemos en Centro Himalaya, mediante podcasts, mediante entregas, talleres, viajes incluso a Tíbet, la India, bueno, cuando sea prudente viajar, ¿verdad? Bután, el Himalaya en general, llevan esta intención de que podamos resignificar, es decir, infancia no es destino. Esto es, condiciona y es sumamente condicionante, somos seres cíclicos, somos seres que reproducimos este soundtrack, esta pista sonora de la vida, esta película, y si no en nosotros, en los hijos, y si no en los nietos, y si no, ¿quién nos crea nuestro cuento miserable? Pero de cualquier manera hay forma de resignificarlo, hay forma de sanarlo. Y comenzamos por ese empoderarnos, por ese hacernos responsables. No estoy diciendo que perdamos objetividad, de ser críticos, de pronto escuchar información, incluso si interesa la política, los deportes, donde uno se pueda divertir, pero no usemos lo externo como un estandarte de nuestra propia frustración. De tal manera que si nos duelen nuestros vínculos allá afuera, es que usted no conoció a mi ex. Bueno, es que usted no conoció a mi madre, era una desconsiderada. De acuerdo, pero ese estandarte, finalmente hay que hacernos cargo, dejar las manos libres. ¿Para qué? Para que podamos nosotros usar justamente esas herramientas para ir sanándonos. Y hay, por supuesto, no una solución panaceica. Hay diferentes formas terapéuticas, incluso transpersonales. A algunos les sirve lo espiritual, a algunos les sirve lo intelectual, a algunos les sirve el arte. Lo que se vuelve fundamental es de que podamos ir trabajándolo, haciéndonos responsables y dándonos cuenta cuán cíclicos emocionalmente somos. Y que tenemos que atendernos. ¿Por qué? Porque incluso lo físico-fisiológico, nuestra salud, es el reflejo de estas relaciones simbólicas, emocionales, sobre la construcción también simbólica de la vida, que es este significado biológico. Muy bien, les agradezco mucho. Vamos a concluir esta entrega y próximamente vamos también a tocar un tema importante que es la depresión. Gracias, hasta la próxima. Hasta luego.